Hello, hello, hello. Muy buenas tardes en América, buenas noches en Europa y buenos días en Oriente. Te saluda Zoraida Chong, soy tu conductora de los jueves o de los viernes si te encuentras, por ejemplo, en Viena. Y digo Viena porque hoy vamos a hablar de cosas que a mí lo que me recuerdan es Viena. Si fuese el caso y usted, amigo, amiga de la audiencia, se encuentra en Viena, primero que nada le mandamos un abrazo muy grande, le agradecemos que nos esté escuchando a primera hora del viernes y por supuesto me imagino que ya es jueves de madrugada en Viena, vamos a imaginarnos eso, verano, qué maravilla, qué rico. Pensemos un par de siglos atrás estaría Mozart por ahí. Bueno, pero esto son otras historias, no me voy a ir por ahí. Son las 5 de la tarde en la muy noble y leal ciudad de Panamá y hoy nos encontramos nosotros en el estudio de Calle 50 en Radio Ancon con Claudio Quiroz en controles y con las mentes que hacen posible este programa conectadas en diferentes puntos de la ciudad. Jennifer Bolívar, Gina Buendía, José Bravo y Alejandra Araúz. Hoy vamos a tener una entrevista que a mí tengo de hecho años pensando en esta entrevista, tengo que decirlo, y además tenemos algún tiempo pensando y buscando la fecha para hacer esta entrevista, así es que hoy estoy muy contenta de que vamos a tener de manera remota, pero llenando la cabina sin lugar a dudas a Ricardo Risco, el director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Eso por decir solamente uno de los detalles, porque quiero que sepan, amigos y amigas de la audiencia, que Ricardo Risco tiene un currículum tan impresionante que es muy difícil que yo se los lea porque me voy a pasar la mitad del programa leyéndolo. Pero además tiene muchos aspectos por lo que es admirable. Ha estudiado música toda su vida, ha vivido la música, ha vivido en la música y por la música. Y además es un compositor panameño con obras publicadas, obras interpretadas. Entonces hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de composición musical y vamos a hablar de una trayectoria. Ricardo Risco, me corregirá si me equivoco, pero si no me recuerdo son 40 años de vida en la música. Bienvenido a Cinco Mentes. Hola, mucho gusto de estar aquí. Muy Muchas gracias. contento. Qué bueno, estamos bien con el audio, sí, porque estamos probando el audio y dije, ¿no será que está un poquito bajito? No, señor Claudio, estamos cool con el audio, perfecto. Ricardo, es una vida en la música. Quiero decirles a los amigos y amigas de la audiencia que estoy entrevistando a un compositor panameño. La gente dirá, bueno, un compositor panameño. En el mundo de Zoraida, en el mundo perfecto de Zoraida, normal, porque en Panamá se produce mucho arte y conocemos quizás nosotros mismos no tanto del arte que se produce en Panamá. Pero ahora, el arte en la música y en una música que como conocemos comúnmente la gente de a pie como música clásica, pues probablemente estamos menos enterados de los compositores, ¿no? Cuando hemos entrevistado a la gente de la Asociación Sinfónica Concertante de Panamá, nos han contado cosas que decimos, wow, pero ¿por qué no nos dan esto en las escuelas? Quiero saber sobre todos los compositores panameños, pero sobre todo si están vivos. Y tenemos entonces aquí en el programa a Ricardo Risco, que es un compositor panameño vivo, en acción y haciendo cosas sumamente interesantes de las que vamos a hablar hoy. Ricardo, cuéntanos cómo empezaste en la música. Mira, yo soy de David, Chiriquí. Yo soy en realidad chiricano. Importante Y la aclaración. no lo digo porque allá en David yo empecé realmente en la música, digamos, cuando empecé a estudiar guitarra por clases de guitarra, pero no guitarra clásica. No había un conservatorio cuando yo era adolescente. O sea, yo no sé si ahorita ya, creo que hay escuelas de bellas artes y ahorita sí hay formación más académica. Pero era esto de tocar guitarra por acordes, ya sabes, acompañar canciones, ¿no? Fue lo que yo aprendí. Pero después con un grupo de amigos formamos un grupo musical, te estoy hablando cuando tenía yo 14 años por ahí. El bajista del grupo era nada menos que Roberto Delgado, el que acompaña ahora a Rubén Blades, el de la orquesta de Roberto Delgado, ganador de Grammys. Él era el bajista del grupo y yo tocaba la guitarra. Éramos compañeros en esa época, estamos hablando de mediados de los 70.
y formamos un grupo musical. Paralelamente yo formé parte de la banda de música del Félix Olivares. Ahí sí me enseñaron a leer música, la banda de música, no la de tambores y clarines y eso, sino era la banda de instrumentos musicales, flautas, clarinetes, trompetas, saxofones, etcétera. Y ahí nos tenían que enseñar a leer música, lo tocábamos leyendo partituras. Entonces ahí fue donde empezó realmente ese gusanito, cuando ya aprendí yo a descifrar esos signos que estaban en el papel, entender que eso representaba sonidos y que yo podía a su vez hacer el papel lo contrario, o sea, sonidos que se me ocurrían a mí, escribirlos, fue un descubrimiento fantástico. Yo empecé a escribir, a componer para la banda de música. Yo hice muchas piezas y arreglos para la banda en esa época, a los 16, 17 años. Escribí arreglos musicales para los grupos para los grupos que acompañaban en fiestas. Todos los éxitos del momento me pedían a mí que yo les hiciera los arreglos. Y así fue como yo empecé, pero te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? De los 70s. Pero me En realidad encanta. son más de 40 años. O sea, 40 años que tú mencionaste es porque ahorita, digamos, mi catálogo de composiciones ya serias, yo lo inicio en el 84, ¿no? O sea, mi primera obra, digamos, ya que está dentro de mi catálogo, es del 84. Antes de eso yo compuse mucha música, en el principio de los 80s, inclusive en los 70s, pero son obras de juventud que obviamente ya están descatalogadas, ya no las tomo en cuenta, son obras que me sirvieron para aprender, pero que no están dentro de mi catálogo. Pero en realidad yo tengo, creo, son 50 años en la música, desde el 74 que empecé tocando en la banda de música del Félix Olivares y tocando en este grupo con Roberto Delgado y otros compañeros. El grupo se llamaba Alma Joven, me acuerdo, y fue un grupo muy importante en su momento allá en Chiriquí. Pero me encanta porque me puedo imaginar lo interesante que debió ser para ti conocer el lenguaje de la música, aprender el idioma de la música, Claro, que cuando, vamos a ver, puede ser empírico y no saber leer partituras, que también hay excelentes músicos que no leen partituras o que pasaron es. mucho antes de poder leer una partitura. A mí me pasó algo muy curioso, lo que pasa es esto. Imagínate a un adolescente en David, Chiriquí, en el 74, 75, 1975. Allá no había manera de escuchar una orquesta sinfónica ni escuchar música clásica. Las estaciones de radio no transmitían música clásica. Y de repente, en mi casa no había música clásica. Mi familia no hay antecedente musical en mi familia. Ah, wow. Pero de repente a mi papá le regalaron un disco de música clásica. Me acuerdo que se llamaba las más bellas oberturas del mundo, ¿no? Con orquestas sinfónicas tocándola. Pero mi papá lo dejó ahí guardado, ni siquiera lo abrió para escucharlo. Y un día yo estando solo, tenía yo como 15 años, lo abro, lo escucho. Y cuando empiezo a escuchar esta música, realmente para mí fue como una epifanía, ¿no? Fue como decir, Totalmente. ok, ya entiendo a qué vine a este mundo. Cuando escuché esa música, yo dije, es que eso es lo que yo me tengo que dedicar, a escribir música así, pero a ese tipo de música así, para todos esos instrumentos, esos violines y chelos, todo lo que se estaba yo escuchando. No estaba escuchando una obertura de Wagner. Yo me acuerdo que yo estaba con lágrimas en los ojos oyendo eso y estaba como recordando para qué fue que vine a este mundo, ¿no? Y a partir de ahí no tuve dudas, o sea, mi vocación quedó muy clara. Y yo sabía que lo que yo quería estudiar era composición. Yo quería escribir música, pero así, de ese tipo de música. Mi mundo musical anterior a eso eran las canciones de moda, lo que oías en el radio, yo las tocaba en la guitarra, pero apenas descubrí esto, todo cambió dentro de mí. Y ya yo sabía, ya tenía yo un propósito y yo estaba convencido de que yo tenía que estudiar para poder escribir ese tipo de música. O sea, los conocimientos musicales, aunque yo sabía leer música por la banda, no eran suficientes para sentarme a escribir música como lo que yo oía ya en mi cabeza, porque a partir de ese momento empecé a escuchar música sinfónica en mi cabeza. Wow, Y encanta, me encanta, digo, me parece una historia maravillosa porque qué bonito tener ese llamado o ese propósito, ¿no? Escuchar eso que late dentro de tu corazón a tan corta edad, porque eso ya te da o sea, te da un lugar a donde ir, ¿no? claro. Y literalmente, ahora que digo la palabra lugar, tienes que contarnos un poco de tu etapa en México, porque tú Sí, fuiste por mucho tiempo un cerebro fugado.
En este No, caso, bueno, no lo sé si que es cerebro pasa o es es que, corazón, ¿no? no, lo que pasa es que aquí en Panamá y hasta la fecha, no existe la carrera de composición musical. No hay donde estudiarla. Entonces yo entré al conservatorio, yo cuando terminé la secundaria, terminé mi bachiller allá en David, yo me vine a la ciudad de Panamá, yo entré al conservatorio, pero no existe la carrera de composición. Entonces inmediatamente yo supe que me tenía que ir afuera a estudiar a algún lado. Y para mí México era una opción viable porque yo tengo familia en México. Ah, ok. Entonces dije, "No, me voy allá a estudiar". Aparte que sí sé que en México existen buenas escuelas de música donde sí hay una tradición en cuanto a la carrera de composición. Hay grandes compositores mexicanos. Y yo dije, bueno, me tengo que ir para allá. Y por eso es que me fui a estudiar a México, para poder tener acceso a esta educación, ¿no? A la formación como compositor. Yo me fui queriendo estudiar eso, composición y dedicarme a componer. Claro que cuando ya empecé a dedicarme a esto, o sea, a estudiar esto, en realidad me di cuenta que este tipo de música, o sea, este tipo de música tradicionalmente siempre ha tenido la necesidad de un mecenas, o sea, un patrocinador, alguien que pague para que se componga esa música. Antiguamente, hace 200 años, Mozart trabajaba o trabajaba para la iglesia haciendo música sacra, o trabajaba para la corte haciendo música para la persona que estuviera a cargo en ese momento, el emperador, el conde, el que sea. Y tradicionalmente siempre fue así. Siempre ha habido un patrocinador que se le llama un mecenas, que es el que paga para que el compositor componga. Difícilmente un compositor vive de componer y de vender sus partituras, o sea, Claro. tendría que vender muchísimas partituras para poder ganar lo suficiente para poder vivir bien. Digo, hay algunos casos de gente que lo logra hacer y fantástico, ¿no? Pero es complicado. Cuando yo me di cuenta que iba a estar muy difícil vivir de componer este tipo de música, porque la otra opción era hacer música comercial, entonces que ahí Claro. sí se puede ganar buen dinero, porque esas, si la vendes fácilmente, ¿no? Pero yo no quería hacer ese tipo de música. Lo que yo quería hacer era esta música, como dices tú, música académica, música de concierto, por la cual pues no hay realmente mucha demanda de gente que quiera pagar por esa Ni música. aún en México. Entonces, no, ni aún en México, en ningún lado, ¿no? Entonces, por eso ahí me di cuenta que tenía que optar por otra cosa, ¿no? Si no me quería morir de hambre. Y entonces la dirección fue una buena opción para mí también. Entonces empecé a estudiar dirección en principio, como digo, como una opción laboral, donde si ahí te pagan, pues por dirigir. Claro. Y yo estudié en México, paralelamente que estudié la carrera de composición, estudié tanto dirección coral como dirección orquestal. Entonces, esos fueron estos años 80, ¿no? Que yo estuve en México estudiando en el conservatorio. Te digo, en los 70 fue en David, terminé el bachiller a finales de los 80, me fui a México a principios, digo, a finales de los 70 terminé, me fui de David. A principios de los 80 ya me fui a México, entré al conservatorio y entré al taller de composición del conservatorio. Por eso te digo que mi primera obra ya la considero ya la del 84, que son las obras cuando ya tengo una formación académica en Claro. composición. Entonces esas son las obras que, que yo cuento del 84 para acá, ¿no? Hay, hay Eh, una, hay una, hay una gran diferencia probablemente para ti que eres un especialista en esto. Digo un especialista por no decir un virtuoso, que quizás sería la palabra más adecuada, pero luego ahí mis invitados empiezan a decir que yo exagero y no sé qué. Entonces, amigos y amigas de la audiencia, los que dominan el lenguaje, es más que nada es virtuoso, más que experto. Pero me encanta que estés dando esa pauta de la diferencia entre lo que hacías empíricamente, quizás con una gran inspiración, quizás con esa música latiendo dentro de ti, y cuando estudias música, ¿no? Porque muchas veces también pensamos que la música es un arte y entonces eso sale de tu corazón. Y bueno, sí, pero quizás falta algo más para que salga del corazón. y lo que pasa es que hablando de esto, de la música clásica, lo que tú me decías, que mucha gente probablemente la rechaza porque dicen que es una música elitista, que es una música muy complicada, muy difícil, que nadie la entiende, que es aburrida. Hay tantos adjetivos negativos hacia la música de concierto que las mismas personas no se dan el chance de acercarse a ella. En realidad, yo pienso que sí, efectivamente la música clásica, como lo que te estoy diciendo, yo tuve que estudiarla y cuando yo la iba estudiando
conforme la iba estudiando me daba cuenta que había mucho más de fondo. Es como la gran diferencia entre que tú leas un Paquín, un cuento de Archie, o no sé, un cuentito de esos de cómic, a que tú leas Don Quijote de la Mancha. O sea, en Don Quijote hay muchísimas cosas y a la gente se le podrá hacer aburrida, pero es una obra de arte maravillosa que contiene tantas cosas. Igual en la música de concierto, en la música clásica, hay muchos más elementos que sí se requieren mucho más para poder entenderla plenamente, pero eso no impide que tú puedas disfrutarla a cierto nivel. Esta música tiene esa magia que tú la puedes disfrutar a muy diversos niveles. Quizás no percibas todo lo que hay en la obra, pero tiene tanto que algo de eso te va a llegar. Y una experiencia que a mí me pasó dirigiendo en México, a mí me tocó dirigir durante un tiempo, unos años, un grupo vocal que era un grupo de solistas. Este era un grupo, era el ensamble de solistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Acuérdate que allá sí hay cantantes de ópera y todo, pero como no hay óperas montadas Sí, todos los días, no puedes claro. montar óperas todos los días. ¿Qué haces con ese montón de gente que estudió canto y que son profesionales? Entonces crearon un ensamble de solistas para que ellos estuvieran cantando, haciendo dúos, tríos, cuartetos o inclusive música coral, en recitales cada semana. Y yo fui el director de este grupo. Pero como éramos un grupo institucional, teníamos que hacer servicio social. Es obligatorio que estos grupos de repente hagan labor social. Entonces me acuerdo que estábamos un día trabajando un programa, era un programa complicado, era una obra de Haydn, una obra sacra, el Stabat Mater, que es una obra con un texto muy profundo con el que habla de estar la Madre Dolorosa junto a la cruz llorando por su hijo. Ese texto sacro de Semana Santa. Y era una obra muy sobrecogedora, una obra muy profunda para coro y solistas. Era lo que estábamos trabajando cuando de repente nos llega la orden de que teníamos que ir a cantar al reclusorio de mujeres Ah, pero qué y a dar un maravilla. concierto Pero qué como lindo. labor social. Los del grupo enseguida dijeron, ¿cómo vamos a llevar esta obra? O sea, nos van a abuchear, a tirar cosas encima, porque para ellos esto va a ser aburridísimo y tedioso. Hay que llevar canciones populares, hay que llevar Cielito Lindo, La Cucaracha, no sé, El guapango de las Moncayo, canciones que ellos entiendan. como mínimo. Esto no lo van a entender y no les va a gustar y nos van a abuchear y va a ser horrible. Y yo les dije, miren, esto es lo que estamos montando. Probablemente las reclusas no van a entender esto, pero ni modo, vamos a llevar esta música, esto es lo que vamos a llevar. Y me acuerdo que cantamos la obra con todo la actitud negativa de los cantantes, que ellos decían, no, esto no les va a gustar, ellos no lo van a entender, no lo van a apreciar, esto va a ser horrible la experiencia, y estaban así todos reacios, pero lo hicieron, lo cantaron, y como buenos profesionales lo hicieron muy bien, es una obra hermosa y maravillosa y grandiosa. Y me acuerdo que cuando terminamos, una de las reclusas levantó la mano y pidió hablar con nosotros. ¿Me permiten hablar? Y la señora nos cuenta una historia. Le dice, miren, yo estoy aquí porque yo cometí un crimen terrible. Oh, Yo cometí un crimen terrible, terrible. Y yo voy a estar encerrada aquí toda mi vida y mi familia me ha abandonado, ya nadie me viene a visitar, ellos se han olvidado de mí, no quieren saber nada de mí. Y la verdad, para mí la vida no tenía sentido. No tenía sentido y yo me pensaba suicidar. Esa es la verdad. Yo dije, yo me voy a suicidar. Pero ya nos dijeron que había este concierto, vine y cuando yo escuché a ustedes cantar y las voces de ustedes y la música que cantaban, yo dije, eso es Dios. Dios me está hablando. qué bonito. Esa música de Dios que me dice que yo debo tener esperanza y que no me voy a suicidar. Yo Pero debo qué luchar por salir lindo. de aquí, debo luchar por salir de aquí y hacer el bien, y hacer todo eso malo que yo hice, retribuirlo en bien a la gente. Porque Wow. puede haber música tan hermosa, no puede haber tanta belleza en el mundo si no existe un Dios. Y claro que existe y yo tengo que cumplir ese plan divino, yo no me puedo matar, yo tengo que salir y tengo que ser buena persona. Claro que todos los del coro, incluyéndome yo, estábamos llore y llore, Claro. Wow. impactados por la señora, estábamos bañados en lágrimas, y todos esos que estaban reacios y que decían, no, esto va a ser horrible, después estaban todos conmovidos, ¿no? Y fascinados por el hecho de haber ido a cantarle a las reclusas, ¿no? Y lo que te quiero decir es que esta música tiene para todos. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que esta señora es una reclusa que en su vida había escuchado música clásica?
el escuchar esta música le cambió la vida. Claro ¿Sí que me explicó? sí, Le dio un sentido y le dio un propósito. claro, me encanta. Tú has tocado un punto, digo, por supuesto, la anécdota me parece increíble. No increíble en el no creer realmente, al contrario, me parece increíble de maravilloso. Y yo estoy convencida de que, a ver, si uno empieza a poner música clásica para dormir, porque tiene problemas para dormir, es probable que empiece a dormir muy bien las primeras semanas, pero al cabo de un tiempo tampoco podrá dormir, porque la música clásica tiene demasiado dentro de ella, o sea, uno termina metiéndose en niveles, como tú has mencionado, Ricardo. Ahora quisiera hablar de ese salto que das en un momento de tu trayectoria, de venir, siempre supiste, desde que escuchaste aquel disco de tu familia o de tu padre, siempre supiste que querías escribir esta música y que no iba a ser tan fácil como ponerse a escribir en un pentagrama. Ahora, ¿cuál es esa diferencia entre, voy a ponerlo sencillo, quizás algunos de nuestra audiencia conocen, habrán escuchado de José Alfredo Jiménez, era uno que yo sepa, además no tocaba ningún instrumento, ¿no? Y componía, pero claro, música popular mexicana, ¿no? Que tiene unas estructuras como muy claves, ¿no? Tú puedes explicarme mejor esto. Esta diferencia entre un músico como José Alfredo Jiménez que podía componer canciones y ya entrar a componer música clásica. ¿Cómo viviste tú este salto y cómo lo ponemos en sencillo para que gente como yo, que no sabe probablemente nada de música, pueda entender la diferencia? Y lo que pasa es que, como te digo, yo empecé también haciendo canciones, tocando mi guitarra y componía canciones. Y el que tiene esta inspiración, esta facilidad con su guitarra de componer una melodía, este, lo puede hacer y lo puede hacer muy bien y pueden salir canciones hermosas. Y tú tienes un montón de compositores de los que hacían toda esta música maravillosa de los tríos, ¿te acuerdas? Y luego posteriormente gente como Juan Gabriel que hacía sus canciones con su guitarra y los de la trova cubana después, no sé, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés con canciones muy hermosas, ¿no? Pero son esos, son canciones que tienen una estructura relativamente sencilla, como tú bien dijiste, y que se acompañan con acordes relativamente sencillos también. Cuando yo escuché este disco con esta orquesta, yo me di cuenta que ya había mucho más, mucho más. Para empezar, era un sonido de toda la orquesta. Tienes los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, las flautas, los oboes, los fagotes, los cornos, las trompetas, los trombones, la tuba, todo el mundo, las percusiones, el arpa, etcétera. Y entonces ya yo dije, esto ya me supera, esto no es tan sencillo como escribir una canción. Y cuando empecé a estudiar música me di cuenta que la música tiene una estructura, tiene una forma y que hay un contenido musical y que un compositor cuando escribe música te está diciendo muchísimas cosas en términos musicales. La manera en que elabora sus temas, cómo los desarrolla, de qué manera los contrapone con otros temas o de qué manera los va elaborando eso. Y el trabajo que puede hacer de sobreponer un tema con otro, que es mucho más complejo que una simple canción, ¿no? Conforme yo fui estudiando esto, haciendo un análisis de la música sinfónica, más me fui enamorando de esta música, ¿no? Y me di cuenta que había mucho más. Por eso te digo que hay muchos niveles para entender una obra musical de este tipo, ¿no? Alguien con estudios que conoce de estructuras musicales, de formas y de orquestación y que conoce y diferencia los timbres de todos los instrumentos, va a apreciar mucho más o va a apreciar otras cosas, pues, al escuchar una obra que alguien que no conozca de esto. Mas, sin embargo, no significa que el que no conoce no la pueda disfrutar. Pero sí hay. O sea, yo lo que invito es a la gente que escuche, que no se limite, que no diga esto no es para mí, que, que se dé el chance de escuchar. Es como cuando tú ves un cuadro, no sé, yo me acuerdo cuando yo vi el Guernica por primera vez de Picasso, para mí fue sobrecogedor, ¿no? Es una obra que la ves y ¡pum! Te plantea una realidad en la cara que es muy impactante, ¿no? Pero claro, si tú nada más ves dibujitos que parecen caricaturas hechas por un niño, no estás captando el mensaje de ese pintor, ¿no? Claro. Y así sucede con muchas, o igual cuando lees una obra de literatura muy compleja, capaz se te escapan muchas cosas y no entiendes. Y prefieres leer mejor tu cuentito o tu cómic, que ese sí lo entiendes, ¿no? Entonces hay que darse el chance de leer más allá de un cómic,
empiece a leer cuentos bien escritos, lee novelas y novelas cada vez más complicadas que te van a enriquecer mucho más, igual con la música. Está bien que escuches tus canciones, hay canciones hermosas, las puedes disfrutar, pero date el chance de descubrir esta otra música que estoy seguro que te va a dar mucho, te va a dar mucho más. Y por eso yo sí motivo siempre a la gente, los incentivo de que se den el chance de que escuchen, que van a descubrir. Claro, si tú te pones a estudiarla, más vas a descubrir, porque ya con esta base de un conocimiento, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Ni se imagina que el trabajo de un compositor casi casi es como el de un ingeniero. Un ingeniero cuando se plantea una estructura, tú tienes que hacer, no sé, vas a hacer un puente, tú tienes que buscar que esté perfectamente balanceado, que tenga la estructura esté muy bien hecha para que no se te caiga ese puente o se te caiga ese edificio. Igual en la música, es una estructura musical que tú tienes que buscar un balance, tienes que buscar sus puntos de contraste para que sea interesante, pero al final tú tienes que buscar que esta obra se sostenga y que no se te caiga, ¿no? Y Entonces, ahí tengo una pregunta bien terrenal, porque yo me estoy imaginando esta orquesta con decenas de músicos en escena y esta variedad de instrumentos que has mencionado. Y me pregunto, tú cuando estás haciendo una composición de este tipo, ¿necesitas escribir la cantidad de partituras igual a la cantidad de instrumentos que están interviniendo? escribes a cada uno, claro, escribes la ¡Wow! parte Más de las cada uno, voces. todo lo que sea. Si es una obra para orquesta sinfónica completa y coro y voces y solistas, todo lo que suene tiene que estar escrito. Y lo escribe el compositor, obviamente, ¿no? Y lo que pasa es que a mí la pandemia me dio la oportunidad, como estuvimos encerrados tantos meses, Las de horas de decidir, bueno, tráfico que te ahorraste. voy a ponerme a ordenar toda mi música, ¿no? Porque digo, como te estoy diciendo, mi primera obra es del 84, imagínate de allá para acá la cantidad de obras que he compuesto. Claro. Y dije, voy a tener que poner orden en esto. Y decidí como que por buscar cosas similares. Dije, bueno, voy a empezar con las canciones que he escrito, que yo hago canciones, pero son canciones de concierto. Claro. Entonces me puse a pasar en limpio en la computadora todo, no todas, las que dije, bueno, estas son las más interesantes y las que se pudieran publicar, porque si usé el texto de algún poeta que tiene derecho de autor y no tengo yo la autorización para usar ese texto, pues no la puedo publicar. Entonces, Ah, bueno, recopilé una serie de canciones y una soprano, amiga mía mexicana, Rosario Dávila, se ofreció a grabarme todas las canciones. wow. Eran era más de una hora, así que eran como 68 minutos de música de todas estas canciones. Y ella se ofreció a grabarlas, entonces las saqué en un libro, en un libro en el que está la partitura de la canción, eran canciones para voz y piano, pero aparte les incluí un código QR para que la gente pudiera escanear ese código y escuchar la canción. O sea, no Wow. solamente tienes la referencia gráfica de la partitura, sino también la referencia auditiva que puedes ir oyendo la canción conforme la lee el que la pueda leer, no que pueda leer la partitura. Y así fue como saqué un primer libro que era solo de canciones. Como yo tenía un grupo vocal aquí en Panamá, Ensamble Solistas de Panamá, que es un grupo vocal que cantamos en música coral, pero también con la pandemia ese proyecto se vino abajo, pero durante ese tiempo decidimos grabar también obras corales mías. Y también fue más de una hora de música coral. Saqué un segundo libro que es solamente de obras corales, obras para coro. Y en base a eso dije, bueno, yo tengo muchísima música que se ha tocado con la Sinfónica Nacional, música para orquesta, que hay grabaciones, se ha grabado. Entonces se creó un archivo que se llama el archivo OSN, o sea, de Orquesta Sinfónica Nacional, OSN Risco, que es todo lo que la Sinfónica ha grabado de música mía. Entonces, Wow. este archivo lo maneja el Ministerio de Cultura, ellos son los que manejan el archivo, puesto que la orquesta es del Ministerio de Cultura. Y decidí entonces pedirles autorización, ellos lo están subiendo todos estos audios al canal de YouTube del Ministerio. Esto va a estar disponible pronto, todavía no está, pero va a estar disponible en que la gente va a poder entrar al canal de YouTube del Ministerio de Cultura y escuchar todas las obras que la orquesta ha grabado, porque yo desde, no sé, desde el 2007, por allá probablemente, o 2008,
junto con el director de la orquesta, Jorge Ledesma, hicimos este proyecto de tratar de ir grabando para crear un archivo musical, porque esta es nuestra memoria. Claro, Recuerda que la música finalmente es un patrimonio de la humanidad, pero es un patrimonio cultural de cada país. Y es una cosa que luego no lo pensamos, pero si yo te digo a ti, a ver, dime el nombre de algunos personajes famosos de Alemania, ¿no? Así históricos, artistas famosos, o no sé. Quizás ni te acuerdes de, no sé, de muchos, nada más diga, bueno, Beethoven, claro, Bach. O sea, nos vienen nombres de compositores, curiosamente, ¿no? Yo te claro. digo, a ver, de gente, personajes famosos en Italia, bueno, Vivaldi, no sé. Cuando yo le pregunto a la gente que me digan nombres de gente famosa de otros países, casi siempre me dicen nombres de compositores, que son los nombres que nos llegan, ¿no? Lo que, Mozart, lo que pasa es que el arte, el arte, Brahms, no, el arte nos conecta a todos entre, sin bien. distinción de edades, de orígenes étnicos, de orígenes culturales y sobre todo de edades. Entonces a veces pasa, no sé si estás de acuerdo conmigo, con que el arte a veces tiene que marinarse y a veces el autor no sobrevive al Claro. tiempo de la obra. El tiempo de la obra a veces ocurre 100 años después del autor. Pero lo que voy es que, bueno, finalmente, sí, pero lo que voy es que finalmente cada país tiene a sus representantes en cuanto a compositores. O sea, realmente Exacto. tú puedes hablar de grandes compositores en allá o acá, etcétera, ¿no? Que no conozcamos los de Panamá es otra historia, pero sí ha habido compositores muy importantes, muy reconocidos mundialmente, probablemente más reconocidos afuera que aquí en Panamá, Seguramente. eh, pero sí los ha habido. Entonces, puesto que como esto es patrimonio, yo dije, bueno, toda esa música mía se tiene que quedar como un archivo que quede para el país. Por eso decidimos empezar a grabar toda mi música. Entonces, yo ahora voy a sacar una serie de libros con mis obras orquestales, en el que voy a incluir también un link para que la gente pueda ir al canal de YouTube del ministerio a escuchar las grabaciones que están incluidas en estos libros. Entonces, al final del día van a ser, aparte el libro de canciones que ya presenté y el libro de obras corales, va a haber un libro de obras para orquesta sinfónica, otro para orquesta de cámara, que es una orquesta más pequeña, pero que la sinfónica ha tocado también estas obras, otro de suites orquestales también con la orquesta sinfónica, voy a hacer otros de obras para instrumentos pequeños, música para dúos, tríos, cuartetos, y al final van a ser 9 libros, ese es el proyecto. Claro. Son 9 libros que estoy intentando un compositor. Para este año probablemente ya estén 5 o 6 libros disponibles. Me encanta. Aquí es donde yo me pongo de Obviamente hay provocadora. copia en la Biblioteca Nacional, hay copia de estos libros, pero van a estar para que la gente los pueda comprar. Hay un sitio aquí que se llama Latin American Music Workshop, Ok. que es un sitio aquí panameño, que ellos se encargan de distribuir estos libros. Me Son encanta. publicados por la editorial Modus Ludicus, que maneja mi esposa. Ella es la editorial que se encarga ahorita de la edición y de la publicación de estos libros. Y la distribución lo hace Latin American Music Workshop. Esto me obliga a pedirte contactos, nombres, dónde se consigue esta música, porque yo estoy a un segundo y medio de hacer mi provocación de la semana, que es invito a todos los maestros de música y a todos los maestros de todas las ramas artísticas a buscar esta información, porque qué bonito poder dar clases con música y poderle decir a los niños de Panamá, esta es la música de un panameño. Eso le pone a los niños a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas que están privadas de libertad, etcétera, en otra perspectiva sobre quiénes somos como grupo humano. Entonces, Ricardo, antes de avanzar, ¿dónde consigue la gente? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo contacta a Silvia? Porque yo pensé que no iba a poder mencionar a Silvia en este programa, pero además tú estás casado con una mujer que es tremendamente talentosa. Y bueno, que un día la entrevistaremos a ella, a Silvia Fernández Risco. Pero, ¿cómo encuentran esta música? Porque puede ser que mucha de nuestra audiencia esté interesada ahora en escuchar esto que tú haces y que se está grabando. Mira, es que eso es lo maravilloso de este tipo de ediciones ahora, que como incluyen los códigos QR para poder escuchar, no necesitas leer música. O sea, recuerdo que cuando presenté el libro de música coral, escuchamos algunas de las obras que venían incluidas, hicimos una presentación de ese libro en la Biblioteca Nacional, y personas que no saben de música, pero dijeron, pero la música suena tan bonita que voy a comprar el libro para poder escanear el código QR y escuchar.
Es como si hubieran comprado el CD, el Claro, disco compacto, ¿no? me encanta. Porque, pero sin el disco, o sea, tienen los códigos, ¿no? Y tienen la partitura, dicen, a lo mejor algún día alguien de mi familia sepa leer música y pueda leer las partituras, pero por lo pronto yo puedo escuchar la música y disfrutarla. Entonces, ese es el doble disfrute de esta obra, que es una obra literaria, una obra pública que está impresa, que es la música impresa, la partitura, pero por otro lado, el acceso al audio. Es como si compraras el libro y el disco a la vez, ¿no? Me Y encanta. esto, como te dije, la que lo está distribuyendo aquí en Panamá se llama así, Latin American Music Workshop. Si ustedes lo buscan en las redes, etcétera, lo googlean, van a encontrar el sitio y ellos tienen ahorita los libros que ya están disponibles a la venta, son los que los venden, ¿no? Digo, yo los tengo en mi casa, yo tengo copia de todo y los puedo vender si me contactan a mí. Se Claro, los pero vendo sin la comisión. claro, no, de no, la- pero zapatero a tus zapatos. Dejemos que la gente busque Ajá. Latin American Music Workshop. Latin American. Es LAM de Latin American Music y LAMW. Así se ponen ellos. Ah, ok. LAMW. LAM W. Con que Buenísimo. exacto. Es una distribuidora de música que existe aquí en Panamá y ellos están distribuyendo mi música ahorita. Buenísimo, me encanta. Vamos a continuar Y con... perdón, Ajá. lo último que es para decir, y si quieren escuchar en vivo obras mías, pues de obras que yo compuse, existe un festival de música clásica aquí en Panamá, el único festival dedicado exclusivamente a la música de concierto, a la música clásica, que es el Festival Alfredo de San Malo, que va a tener lugar a finales de julio. Y ellos siempre, cada año, seleccionan a un compositor para que sea el compositor en residencia del festival. Y este año me escogieron a mí, les agradezco a ellos mucho por esta deferencia. Yo voy a ser el compositor en residencia y que esto significa que entonces en todos los conciertos, en todos los programas del festival, va a haber por lo menos una obra mía. De hecho, va a haber un concierto que es exclusivamente de música mía, todo el concierto, todo va a ser con obras mías. Esto va a ser el sábado 27 de julio a las 4 de la tarde en el Teatro Balboa. Entonces, si quieren escuchar música mía, el sábado 27 de julio, todo ese concierto a las 4 de la tarde va a ser de música mía. Pero aparte va a participar la Orquesta Sinfónica Nacional, que va a tocar una obra mía también dentro del festival. Va a haber una orquesta del festival que va a tocar otra obra mía. Hay una banda del festival que va a tocar una obra mía. Y muchos grupos de cámara que van a estar tocando obras mías. Y cantantes que van a cantar canciones mías. Entonces, en este festival de Alfredo Samalo es una enorme oportunidad para poder conocer al que le interese, que conocer cómo compongo yo, a ver si vale la pena. Ricardo, me encantaría que nos contaras. Yo sé que la música clásica no sea quizás la más popular y no por eso a la gente no le interesa. No me gusta pensar que a la gente no le interesa porque yo creo que si a mí me gusta, debe haber mucha gente a la que le guste, ¿no? Entonces, y quien no se ha dado la oportunidad de meterse un poquito más en este mundo, a mí me gustaría que nos recomiendes quizás obras. Vamos a pensar que la gente va a estar dispuesta a googlear no solamente el nombre de Ricardo Risco para encontrar su música, sino algunos otros autores. ¿Quiénes serían esos autores que tú recomendarías para públicos que quizás estamos acostumbrados a otro tipo de música? Mira, justo algo que tú me comentaste antes de que entráramos al aire, la Sinfónica Nacional dentro de sus conciertos ha procurado hacer también música que sea más accesible para la gente. Entonces hemos hecho programas conformados por obras que son temas de películas. Ya sabemos que los temas de las películas gustan a todo el mundo, y el tema de la Guerra de las Galaxias, el tema de Indiana Jones, el tema de Harry Potter, todas estas películas, ¿no? Los Vengadores, etcétera. Y la gente no se da cuenta que esta música es como música clásica, es una música orquestal, hecho para gran orquesta y que suena muy parecido a la música clásica. Más sin embargo, como tiene la referencia visual de la película, entonces estamos acostumbrados a ir al cine a ver una película y no nos damos cuenta que al fondo está sonando una música que Claro. es como si es como si estuvieras en una sala de conciertos oyendo a una orquesta sinfónica. Y entonces de esa manera hemos acercado al público. La gente ha venido a nuestros conciertos de música de películas. La verdad, nos han quedado afuera. Desgraciadamente, mucha gente hemos tenido que repetir conciertos
porque la verdad la aceptación del público ha sido maravillosa. Y esto es una forma de que ellos se den cuenta que la música sinfónica, la música de orquesta, tiene mucho que darles. Entonces, el que quiera escuchar esta música la puede oír, no necesitas conseguir que el compositor así X o Y. Yo empecé, me acuerdo, oyendo música orquestal, oyendo música de películas, oyendo estas Claro. películas de que en los 70, cuando yo era un adolescente, que Tiburón, que La Guerra de las Galaxias, que Superman, todo eso, eran música maravillosa para gran orquesta. Y eso a mí, la verdad, me abrió la mente también para darme cuenta que dentro de esto, que aunque tiene una finalidad de acompañar a una escena, es una música utilitaria, la música vale por sí misma, ¿no? Tiene gran valor por sí misma. Entonces, yo recomiendo que escuchen cualquier música. Hay para todos, porque si tú te si tú te vas a un lugar como YouTube, por decir algo, Spotify o el que sea, tú pones música barroca, vas a escuchar una gran variedad de obras del periodo barroco, que es un periodo musical que tiene un estilo característico. Y si no es lo tuyo, bueno, pones música clásica, música romántica, música impresionista. O sea, empieza a buscarle y de repente vas a ver que va a haber una que te va a hablar. Esa que te habla, esa que dices, ah, caray, esta me interesa, esto suena importante, suena interesante, esta me llama la atención. Bueno, busca más de ese tipo de música, pero siempre va a haber alguna que te va a dar algo. La cosa es estar abierto y buscar, obviamente buscarla, ¿no? Y yo invito a los de la ciudad capital que vayan a los conciertos de la Sinfónica. Hay que No hay nada ir. como escuchar una orquesta sinfónica en vivo. Es una experiencia, cuando vayas a una orquesta sinfónica a escuchar por primera vez, es única, es maravillosa. Es que hay que ir hay que ir a estas actividades porque la música en vivo, eh, sobre todo cuando es música con los instrumentos, ¿no? Y Claro. sin los ecualizadores, que no digo que no los tengan, porque yo, a ver, de música tampoco es que sé mucho, pero cuando hacen estos conciertos en las iglesias, en el interior del país, que a veces no es una orquesta sinfónica, a veces es una banda de un colegio, pero qué diferente se escucha cuando estás en una iglesia. Claro. Sí, es un ambiente, es un espacio hecho para que la acústica ayude a que todo se escuche maravilloso, ¿no? Ni hablar si tienes oportunidad de hacerlo, por ejemplo, en el Teatro Balboa, aquí en la ciudad de Claro. Panamá. O en el Teatro Nacional, en estos espacios que están hechos para eso. Definitivamente. Me encantan esas recomendaciones, Ricardo. Porque se nos va acabando el tiempo, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que me cuentes un poco sobre la experiencia de dejar un legado. O sea, tú ya has tenido una experiencia deliciosa, vamos a decirlo así, en cuanto a la música, pero ahora dejar ese legado, ¿en quién estás pensando cuando lo estás dejando? Sé que estás pensando en el patrimonio de la nación, que es importantísimo porque ojalá nuestros niños, nuestros jóvenes de 40, 50, 60, 70 y 80 y 90 y 100 años tengan oportunidad de escuchar todo esto. Pero tú, ¿en quién piensas cuando vas a dejar un legado? Bueno, es que en realidad no siquiera lo pienso. Yo cuando compongo, compongo por una necesidad de expresión. Yo necesito escribir esperando que a alguien le interese, pero no estoy pensando que, no, que con esto todo el mundo me va a conocer o que voy a ser famoso, olvídalo. Eso, la fama no entró en mi parámetro. Claro. Pero sí te digo algo, a mí me ha pasado ya la experiencia de que he tenido conciertos con obras mías y personas se me acercan y me dicen, oiga, maestro, escuché esta obra y la verdad apenas la escuché, mi vida recobró sentido. Yo ya no quería hacer nada, no quería trabajar y de repente ahora quiero hacer muchas cosas. Cuando te dicen eso, tú dices, para ese compuse, para esa persona es que compuse. ¿Me explico? ¿Para quién estoy dejando mi legado? Para esa mente y ese oído abierto que de repente oye algo y siente algo y se le despierta algo cuando escucha mi obra. Me encanta totalmente. Es que de verdad yo siento que deberíamos, ojalá pudiésemos darle más oportunidades. Claro, es que uno desafortunadamente no puede dejar de comparar. Dicen que las comparaciones son horribles, pero cuando yo pienso en la cantidad de orquestas y grupos profesionales de música que hay en un lugar como México, no es comparable, por supuesto. No es lo mismo tener 20 millones de habitantes en una ciudad que tener uno a duras penas, ¿no? Pero, y claro, sin escuela para estudiar composición, realmente la situación no es que es tan fácil. Pero una última pregunta, ¿hay futuro para este tipo de música?
que siempre lo va a ver, siempre lo va a ver. Mira, si algo nos dejó la pandemia es que nos dimos cuenta que en estos momentos de encierro, en esos momentos en el que no podíamos hacer nada, el arte es el que nos salvó. Cuando estábamos encerrados, ¿qué hacíamos? Leíamos, escuchábamos música, me explico, vivíamos gracias al arte, era el que nos dio una esperanza y así va a ser siempre, la música va a estar siempre, siempre va a estar presente, está presente y no nos damos cuenta a lo mejor, pero estamos rodeados de música y va a estar siempre presente. Yo sé que la música, claro que tiene futuro y esta música es la expresión de la gente de ahorita. Quizás lo que estamos ahorita aquí rodeando, o sea, la gente que vive ahorita no se da cuenta que esta va a ser la música clásica del futuro. Claro. A lo mejor los contemporáneos de Mozart o de Beethoven no apreciaban tanto la música como se aprecia ahora gracias al filtro, ¿no? No digo que mi música, pero va a haber música, va a haber compositores que van a trascender el tiempo y que dentro de 100 años van a ser los clásicos para ellos, ¿no? Claro, Entonces sí, ni hablar de claro que que sí. la gente de los contemporáneos de Mozart y demás, creo que no tenían ni siquiera discos para escuchar. O sea, si no tenías para ir al No teatro, tenía. si no te invitaban, si el rey no te invitaba, tú ni enterado, ¿no? Así. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo hoy, pero tendremos que invitarte otra vez, Ricardo, porque acá nos quedan siempre preguntas a nuestra audiencia que debe estar pensando, Zoraida es una imprudente porque le habla de tú a Ricardo Risco, que es un señor que tiene toda una trayectoria Hablar de tú. y demás, pero bueno, para bien o para mal lo conozco desde hace algún tiempo y pues no me saldría decirte usted. Entonces, No puedes estudiar todo lo que quieras. muy bien. Además, Ricardo, Rapidito. Mi más grande legado para mí, más que mi obra, son mis alumnos. A era, todos los que les he enseñado algo. Ese es mi legado. eso era lo otro que quería comentar justo antes de irnos, porque efectivamente el otro aspecto de la personalidad o de la vida de Ricardo Risco es que es una persona tremendamente accesible y dispuesta a explicar, a enseñar, con una gran disposición para incluir a las personas en esto que es su pasión. Así es que, Ricardo, nunca te pregunté, el título del programa de hoy era La música como un acto de amor. No te he preguntado y tendré que hacerlo robándome un minuto ahí de Camilo DJ, que ya está listo aquí para el siguiente programa. Pero la música como un acto de amor, tienes que responder esa pregunta. ¿Por qué un acto de amor? ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, tú le quieres dar lo mejor de ti, ¿no? Eso es amor, dar lo mejor de ti a los demás. Y cuando uno hace música, uno está dando lo mejor de uno. Cuando yo hago música, eso es lo mejor que hay de mí y lo estoy dando a todo mundo. Y por eso hacer música es un acto de amor. Maravilloso. Gracias, Ricardo Risco, por estar con nosotros aquí en Cinco Mentes. Esperamos tener la oportunidad antes de que pasen otros 2 o 3 años, que es lo que nos ha tomado de llegar finalmente a esta entrevista. Su servidora Zoraida Chong se despide y nos escuchamos nuevamente mañana en Cinco Mentes. Hasta mañana.